Al consejo de la palabra, abra ahí Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente Él es bueno. Amén, hermanos. Hay un canto muy viejito que dice que nuestro amigo, que es nuestro Señor Jesucristo, Él nunca falla. Los hombres en veces fallan, pero el que está en el cielo, dice, Él es amigo hoy, amigo ayer y es un amigo eterno. Y es bueno confiar en Él en todo tiempo. Qué bueno es nuestro Dios. Amén, hermanos. Lo tiene, hermano. Éxodo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Amén. Dice así: después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: dejad ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado e iremos, pues ahora camino de 3 días por el desierto, y sacrificaremos al Señor nuestro Dios, porque no venga sobre vosotros con pestilencia y con espada. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. Y muchos de nosotros conocemos esta parte de la historia, es cuando el Señor habla a Moisés por medio de una zarza, después de haber estado 40 años en el desierto, y el Señor le dice a Moisés que él iba a ser el caudillo, el que iba a sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, donde habían sido ya esclavos por aproximadamente 430 años, 4 generaciones, lo que Dios le había profetizado a Abraham, diciéndole que iban a pasar 4 generaciones en tierra de Egipto, y de ahí los iba a sacar el Señor con mano poderosa, y los iba a llevar a la tierra prometida. Y viene cuando el Señor se le aparece y empieza a hablarle a Moisés por medio de una zarza que él miró estando pastoreando. Dice que él miró una zarza que ardía y no se consumía, y el Señor lo manda para que saque al pueblo de Israel. Y en esta ocasión está Moisés y Aarón hablando con Faraón. Y Faraón, cuando le dicen, el Señor dice que tienes que dejar salir al pueblo de Israel. Oiga, Faraón cuando escuchó eso dijo: ¿quién es el Señor? Yo ni lo conozco. ¿Cómo es que los voy a dejar? Oiga, el pueblo de Israel eran sus esclavos, eran los que producían los ladrillos. Ellos eran sus esclavos. Dice: ¿cómo los vamos a dejar ir la mano de obra barata? ¿Cómo los vamos a dejar ir? Dice: no. Y le dijo, Moisés le vuelve a decir: sí, el Señor dice que nosotros tenemos que salir de aquí, camino de 3 días, para que sacrifiquemos al Señor alabanza, y adoremos a Dios y hagamos fiesta en el desierto. Faraón, dice la Biblia, que no los dejó. Y así sucedió consecutivamente por 10 ocasiones. Regresa Moisés y Aarón a hablar con Faraón. Y dice la Biblia que Faraón no quiso. Y pregunto yo, ¿qué hubiera sido si Faraón hubiera dejado al pueblo de Dios ir a alabar en el desierto? Pues que hubiera pasado ahí, hermanos, sería que se hubiera evitado tantas tragedias. ¿Cierto o no es cierto? Pero por causa de su desobediencia, por causa de no haber obedecido a la voz de Dios y ser rebelde a la voz de Dios, vino mucha mortandad en su pueblo. Perdieron cosechas, hubo muchas enfermedades y hubo muchas pérdidas. ¿A causa de qué? De su rebeldía. Y la Biblia dice ahí en Éxodo capítulo 11 versículo 5, dice que de todas las veces que vino las plagas al pueblo de Egipto, todas las veces el Señor le avisó lo que iba a venir. O sea, no vinieron las plagas sin aviso. Antes de que acontecieran, el Señor le decía por medio de Moisés lo que iba a acontecer si él se ponía rebelde. Y todas las veces él dijo no, no y no. Y todos sabemos lo que aconteció. La última fue la mortandad. ¿De quiénes? De los hijos primogénitos. De todo primogénito
tanto de los hombres como de las bestias, de todos murió el primogénito. ¿Qué hubiera pasado si Faraón hubiera dejado ir al pueblo de Israel? Se hubiera evitado tanta tragedia. Hay quienes dicen, hermanos, que el hubiera no existe. ¿Se ha escuchado eso, verdad? No, el hubiera no existe. O sea, lo que pasó, pasó y se acabó. Y así ya estaba. Pues yo les tengo una noticia, es que sí existe el hubiera. En Dios sí hay un hubiera. Y está tremendo, ¿verdad? Porque a veces nos hacemos las cosas mal y recibimos el castigo. No, ya estaba dicho que así tenía que suceder. No, no es cierto. No es así. Mira lo que dice el Salmo 81. Alabado es el Rey. Amén, hermanos. Versículo 13. Qué bueno es Dios. Amén. Salmo 81. Muchas veces decimos el hubiera es un mundo hipotético, o sea, no es cierto, eso no podía haber sucedido, ¿va? Pero mira lo que dice ahí, ¿va? Salmo 81, ¿lo tiene, hermano? Amén. Versículo 13. Y fíjese lo que dice ahí, dice O. Y no es una O de opción, o esto o aquello, es una O de lamento. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo. ¿Hay un hubiera? Sí. Y está hablando el Señor, dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado, y en una nada habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano sobre sus adversarios. Los aborrecedores del Señor se le hubieran sometido y el tiempo de ellos fuera, ¿qué cosa? Para siempre. Oiga, si hay un hubiera. Dios tenía planes para el pueblo de Israel, y a causa de la rebeldía de que el pueblo de Israel endureció su corazón, no se llevaron a cabo los planes que Dios tenía para ellos. ¿Cierto o no es cierto? No, hermano, es que ya lo que está, ya está. No es cierto, hermanos. Yo ahorita vamos a ver varias partes en las escrituras que nosotros tenemos la culpa de que las cosas no se lleven a cabo. Aunque Dios tenga planes para nosotros, en última instancia nosotros decidimos si Dios haga los planes en nosotros, sí o no. Y aquí está claro, ¿sí lo está entendiendo, hermano? Dice, si mi pueblo hubiera oído mi voz, ¿sí? Si en mis caminos hubiera Israel andado. Me equivoqué en el 13, ¿verdad? Dice, si me hubiera oído mi pueblo. Las cosas, si el pueblo de Israel hubiera escuchado a Dios, las cosas hayan sido totalmente diferentes. Dice el versículo 14, en una nada habría yo derribado, ¿qué cosa? Sus enemigos. ¿Cuántas de las veces estamos padeciendo, estamos sufriendo porque hemos sido rebeldes a la voz de Dios, porque no hemos escuchado su voz? Y en lugar de hacer lo que Dios manda, decidimos hacer lo que es nuestras opiniones. ¿Cierto o no es cierto? En su mayoría de las veces, hermanos, si nos va mal, es porque estamos decidiendo hacer lo que nosotros creemos que es conveniente, lo que es más razonable. Si estamos acá. Y déjeme decirle que lo que Dios manda, hermanos, no es precisamente de que tengamos que razonarlo o que tengamos que entenderlo. Simplemente porque Él lo dice, nosotros tenemos que obedecerlo. ¿Sí está consciente de eso, hermano? Ay, están muy callados. O me estoy quedando, no oigo. Muchas veces queremos razonar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Una ocasión, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, déjame que te lave los pies, y Pedro dijo, no me vas a lavar los pies jamás. Esa fue la expresión de Pedro, no me vas a lavar los pies jamás. Entonces le dijo al Señor, bueno, si no quieres que te lave los pies,
entonces no tienes parte conmigo. Oh, no, 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 Señor. Entonces lávame completo. ¿Sí? Y el Señor le dijo, va, porque lo que yo hago no lo entiendes ahora, mas lo vas a entender. ¿Qué cosa? Después. Hay muchas cosas que Dios hace y quiere hacer en nuestra vida que no las comprendemos. Pero si vienen de Él, hermanos, nosotros debemos de qué hacerlas. No debemos de cuestionar, porque si no lo hacemos, entonces no tenemos parte con Él. Si estamos acá. Si Pedro no haya permitido que Dios hiciera lo que él no entendía, lo que él no podía razonar, lo que él no podía comprender, Pedro no hubiera tenido parte con Dios. Y si le dijo Jesús eso, ¿ah? Si no te dejas que te lave los pies, tú no tienes parte conmigo. ¿Sí? Entonces muchas de las cosas que pasan en nuestra vida es porque no hemos dejado que Dios guíe nuestros pasos, sino que nosotros empezamos a hacer lo que a nosotros que creemos que es lo más conveniente. ¿Sí? Y no es lo que Dios dice, sino lo que nosotros pensamos, lo que tenemos en nuestra mente y decimos, esto es lo más razonable, cuando deberíamos hacer lo que dice la palabra de Dios sin cuestionar. Ahí dice, vean claro, ¿verdad? Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado, en una nada habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano sobre sus adversarios. Oiga, qué bonito. Cuando tú y yo decidimos que sea Dios el que guíe nuestros pasos, hermanos, el Señor está por nosotros. Y en un instante Él puede acabar con todos nuestros enemigos. Pero somos tan empecinados a querer hacer lo que nosotros pensamos que es correcto. ¿Verdad? ¿Sí pasa eso, hermanos? Mira lo que dice ahí en Primera de Samuel, una parte muy conocida. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Samuel, capítulo 15. Amén. Versículo 1 dice: y Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: acordóme de lo que hizo Amalec a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Versículo 3 dice: ve pues y hiere a Amalec y destruiréis en él todo lo que tuviere. Fíjense bien lo que le está diciendo. Vas a ir con Amalec y vas a destruir todo lo que tuviere. Y luego le aclara: y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y mamantes, vacas, ovejas, camellos y asnos. Le explicó bien claro, ¿verdad?, todo lo que tenía que hacer Saúl para cuando subiera a pelear contra el pueblo de Israel. Y antes de que le dé la palabra de Dios, dice, el Señor se acordó de lo que Amalec hizo cuando el pueblo de Israel salía de Egipto. Y ahora es el tiempo en que Amalec tiene que ser castigado. Y también se acordó cómo el Señor le sacó a Saúl de su tierra, ¿va?, de su casa, de la descendencia de Benjamín, cuando él era nadie. Y el Señor lo levantó para que fuera rey de Israel. Dice: ahora pues escucha lo que dice el Señor. Y le aclara todo: vas a ir a destruir todo lo que él posee, vas a matar hombres, vas a matar mujeres, a los niños, aún los que maman, vas a matar sus ganados y no vas a tomar nada de él. Se lo aclaró todo bien. Y lógico, para el razonamiento humano, eso suena como que, qué fuerte, ¿no? Que mate a los niños, a las mujeres. ¿Cierto o no es cierto? ¿No se oye medio fuerte el asunto? Pues déjame decirle algo, ¿verdad? Para los que, porque eso toman los ateos para decir, este Dios al que ustedes sirven es un criminal. Pues es mejor que los niños murieran en su niñez y fueran salvos, y que no crecieran en un mundo idólatra y fueran condenados.
Sí estamos acá, hermano. O sea, dentro de lo que Dios manda, Dios tiene todos sus planes, ¿va? Y a veces queremos razonar cómo los niños, pues era mejor que murieran así de chiquitos si fueran, porque la Biblia dice que de los niños es ¿qué? El reino de los cielos. Y no que crecieran en un mundo de idolatría y se perdieran. Bien, de todas formas este no es el tema, ¿va? El asunto es que el Señor manda a Saúl, y Saúl, fíjense lo que hizo, el versículo 17, y dice el versículo 17: y dijo Samuel, siendo tú muy pequeño en tus ojos, después de que va a la guerra, derrota a Amalek, Saúl tomó del ganado y se trae vivo al rey de los amalecitas. Dice el versículo 17: y dijo Samuel, siendo tú muy pequeño en tus ojos, no has sido hecho cabeza a las tribus de Israel, y el Señor te ungió por rey sobre Israel. Envióte el Señor en jornada y dijo, ve y destruye los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los ¿qué? ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos de Dios? Y Saúl respondió a Samuel, antes he oído la voz del Señor y fui a la jornada que el Señor me envió y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los más. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas, vacas, las primicias de la tema para sacrificarlas al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en el obedecer a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Wow, el Señor no le dijo nada de lo que Saúl hizo. Eso no le mandó el Señor. El Señor le mandó que destruyera a todos. ¿Y qué hizo Saúl? Hizo lo que él quiso. Y también lo que el pueblo le dijo que hiciera. ¿Cuántos de aquí, hermanos, va? En la iglesia siempre nos dejamos guiar por lo que la otra gente dice y no por lo que Dios dice. Está tremendo, ¿ah? ¿Cuántos ponen más atención a lo que puedan decir de uno que lo que Dios pueda decir de uno? Y eso fue lo que hizo Saúl. La Biblia dice, hermanos, que Samuel le dijo, es mejor el ¿qué? El obedecer que los sacrificios. ¿Cierto o no es cierto? Los sacrificios eran siempre para alabanza de Dios, y los sacrificios eran para pedir perdón por sus pecados, ¿va? Hay gente, hermanos, que estamos tan acostumbrados, óigalo bien, tan acostumbrados a cometer pecado, confesamos el pecado y luego pedimos perdón. ¿Cierto o no es cierto? Y hoy en día se predica un evangelio de confesión y perdón. Y es bueno confesar nuestro pecado y luego pedir perdón. Pero agarramos tanto así esa costumbre, hermanos, que todo el tiempo estamos pecando y luego pecamos y pedimos perdón. Y se acabó. Pero nunca cambiamos. Seguimos siendo los mismos. Ese evangelio es incompleto porque tiene que haber, sí, ciertamente confesión, tiene que haber perdón, pero también tiene que haber obediencia. Es lo que dice el Señor. Yo prefiero la obediencia a que me estés sacrificando y sacrificando y sacrificando y que todo el tiempo me estés pidiendo perdóname, perdóname, perdóname. Eso no me agrada. A mí me agrada mejor que me obedezcas, que me hagas caso. ¿Cierto o no es cierto? Es lo que le está diciendo en la palabra aquí. Óigalo bien, por haber hecho eso Saúl, hermanos, por no haber prestado oído a la voz de Dios, por haber desobedecido lo que el profeta le dijo, el Señor le quitó su reino y se lo pasó a otro mejor que él. ¿Cierto? Sí. Y fíjense bien que Dios tenía planes con Saúl que no fueron llevados a cabo por su desobediencia. Mira lo que dice el capítulo 13. Alabado es el Rey. Versículo 13.
Amén. Dice el versículo 13, dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te había intimado, porque ahora el Señor hubiera, otra vez Él hubiera, confirmado tu reino sobre Israel. ¿Cómo, hermanos? Para siempre. ¿Sabe qué quiere decir con esto? Que Dios tenía planes para Saúl. Y que de Saúl, de sus lomos, iba a nacer el Mesías. ¿Sí lo está viendo o no lo está viendo? Dice: si tú no hubieras hecho esto, si hubieras escuchado la voz de Dios, si hubieras obedecido, el Señor hoy hubiera confirmado tu reino y lo hubiera confirmado para siempre. ¿Sí? Para siempre es que de Él iba a venir el Señor Jesucristo, el Mesías, porque Él es el único que tiene un reino eterno. Pero por cuanto pecó, por cuanto no escuchó la voz de Dios, las cosas cambiaron. Y dice el versículo 14: mas ahora tu reino no será durable. El Señor se ha buscado varón según su corazón, el cual el Señor ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor, ¿qué cosa? Te mandó. ¿Cuántas cosas hemos perdido, hermanos, por nuestra desobediencia? Tantas cosas que Dios quizás quiera hacer en nuestras vidas y que no se han llevado a cabo por nuestra desobediencia. Y nosotros tranquilos. Y pecamos y pecamos y pecamos y pedimos perdón, pero nunca cambiamos, seguimos iguales. Está como el que golpea a su hermano: poca, perdóname. Sí, está bien, te perdono. Y otra vez: perdóname. Oye, pues, ¿qué pasó? Cambia. ¿Sí? Y nomás basta con estar pidiendo perdón y no cambiamos, no obedecemos a la voz de Dios. Y cuántas cosas el Señor ha querido hacer en nuestras vidas y no se han llevado a cabo por causa de nuestra desobediencia. Sé que a muchos no les gusta esta palabra, ¿va? Pero es lo que dice la Escritura. Y aquí dice: el Señor hubiera confirmado tu reino para siempre. Es decir, el Señor tenía planes para Saúl, y Saúl, por causa de su obediencia, y a veces nos queremos justificar: no, lo que tenía que pasar pasó. No es cierto. Dios tiene planes, pero como nos dio un libre albedrío, nosotros decidimos. A veces que el Señor nos habla, ¿va? Y nos dice: si hubieras hecho esto, ¿va? Y yo tenía planes para ti, para que, en el caso de Saúl, para que tú reinaras y se prolongara. Oiga, por la desobediencia de Saúl, hermano, no solo afectó su vida, sino afectó la vida de los suyos. Ya los suyos no pudieron heredar el reino por causa de la desobediencia de Saúl. ¿Sí lo está viendo? ¿Y por causa de qué? De haber puesto atención a la gente y a lo que la gente decía, cuando debería haber puesto toda su atención en lo que Dios mandaba. Así que deje de estar poniendo atención a lo que la gente diga y ponga atención a lo que el Señor manda. Es increíble, hermano, que podemos estar aquí, óigalo bien, y de todos los que están escuchando, no todos están oyendo. De todos los que estamos aquí, de todos los que están escuchando, no todos están oyendo. Y de los que están oyendo, no todos están entendiendo. Y de los que están entendiendo, no todos van a obedecer. Imagínense el filtro tan grande que tenemos. ¿Sí lo están viendo? De todos los que estamos escuchando, no todos están oyendo. Y de todos los que están oyendo, no todos están entendiendo. Y de todos los que están entendiendo, no todos van a obedecer. Tremendo, ¿eh? Y a veces nos pasa como este joven Eutico. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice en el capítulo 20, versículo 7 al 12, dice que él estaba predicando, ¿verdad? Y se extendió su predicación y Eutico se durmió. Y así pasa entre nosotros, hermanos. Venimos a la iglesia y nos dormimos. ¿Por qué? Porque no tenemos interés en lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas.
Y nos acostumbramos, y luego cuando las cosas van mal decimos es que la culpa es el enemigo. El enemigo no puede hacer nada, hermano, si tú no se lo permites. ¿Sabías eso? Él puede tentarte, pero el que decide caer eres tú. Hay veces que queremos culpar al enemigo de todas las cosas, pero lo que pasa es que lo que sucede en nuestras vidas es por culpa de que no ponemos atención a la palabra de Dios. Eso le pasó a Utico. Él no puso atención, se durmió, se cayó y se murió. Tremendo, ¿eh? Y así pasa, muchos cristianos vienen y en lugar de poner atención a la palabra de Dios, están poniendo atención no sé dónde. Su mente está en otro lugar y no ponen atención a lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Y es que Dios quiere que dejes de estar viviendo en el hubiera de desobediencia y empieces a vivir en el hubiera de obediencia. Ahorita vamos a ver eso. Hay un hubiera de desobediencia. ¿Ah? Pero no nos ponemos como en el caso de Utico, ¿ah? Y no ponemos atención. Déjame decirle que cuando tú no prestas atención al Señor, les voy a decir les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los de aquí aman la muerte? Ay, yo fuerte, ¿va? ¿Cuántos aman la muerte, hermanos? Levante su mano para orar por usted ahorita. ¿Va? Si les preguntamos así directamente, nadie ama la muerte, ¿va? Pero mira lo que dice Proverbios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 8 de Proverbios, versículo 32 dice: ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardaren mis caminos y atienden el consejo. Sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día y guardando los umbrales de mis entradas. Porque el que me hallare, hallará ¿qué cosa? La vida, y alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí, defrauda ¿qué cosa? Su alma. Y todos los que me aborrecen, o los que no escuchan su voz para obedecerla, aman ¿qué cosa? La muerte. Entonces muchas veces decimos, no amamos la muerte, pero con nuestra actitud, cuando no ponemos atención a lo que Dios nos quiere hablar, y cuando no nomás solamente venimos, ¿va? Y no lo ponemos por obra, estamos amando la muerte. Segunda de Reyes, alabado es el Rey, amén, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 13. Hay veces, hermanos, va que estamos durante toda la semana practicamos lo malo. Y ya nomás se llega el fin de semana y empezamos a querernos santificar. ¿Ah? Y si hubiera chance de echarle agua bendita, le echaran el agua bendita. ¿Ah? Para santificarse, porque sí. ¿Va? Y es que el problema es que salimos de la iglesia tradicional, pero la iglesia tradicional no salió de nosotros. ¿Va? Y la gente en esa iglesia va toda la semana, se porta mal, y cuando va a ir a la iglesia, parece que es otra persona. Y así pasa en veces con los cristianos porque no obedecemos la palabra de Dios. Mira lo que dice allí en Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 14, amén. Dice: y estaba Eliseo enfermo de aquella su enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Es decir, él confiaba plenamente en Eliseo, como Dios lo utilizaba. Él decía: a causa de tenerte a ti, podemos tener fortaleza, ¿va? Dice que él era la gente de a caballo, era la gente del carro de Israel.
Versículo 15 dice: y díjole Eliseo: toma un arco y unas saetas. Y tómese él entonces un arco y unas saetas. Y dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Y como él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación del Señor, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Versículo 18 dice: y tornóle a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, dijo: hiere la tierra. Y él hirió 3 veces y cesó. Versículo 19 dice: entonces el varón de Dios enojóse con él y le dijo: heriste 5 o 6 veces, herirías a Siria hasta que no quedara ninguno, pero ahora 3 veces herirás. ¿A qué cosa? A Siria. Dice el versículo 20: y murió Eliseo y sepultáronlo, y entrando en el año vinieron partidas de los moabitas a la tierra. Cuando Eliseo le dice, dice: tira el arco, abre la ventana que va al occidente y tira la flecha, y esta es una flecha de salvación. Y luego dice: toma las otras flechas y golpea la tierra. Dice que el rey solamente la golpeó, ¿cuántas veces? 3 veces. Y el profeta se molestó con él, se enojó. Dice: si hubieras golpeado más. Ahí está el hubiera. Si hubieras golpeado más, el Señor te hubiera dado una victoria sobre tus enemigos. Una victoria no parcial, sino una victoria ¿qué? Total. ¿Cuántas veces el Señor nos ha querido dar una victoria sobre nuestros enemigos y nosotros nos hemos detenido? Y esto, hermano, se lo estoy predicando porque la otra ocasión, yendo a una iglesia a predicar, estando ahí predicando con ellos, al final empezamos a alabar al Señor y la iglesia no quería alabar a Dios. Y se me vino a mi mente: sí, estamos cantando alaba a Dios. Y al final siempre lo repetimos 1, 2, 3 veces, y muchas veces hasta más veces. Y esto se me vino a mi mente: si lo cantas más veces, esas van a ser las victorias que vas a tener. Y la iglesia no quiso cantar. Y si los dije al final, les dije: si hubieran cantado más, el Señor les hubiera dado la victoria sobre sus enemigos. ¿Cuántas veces Dios ha querido hacer cosas en nuestra vida, pero por nuestra desobediencia, por nuestra actitud, por nuestra falta de fe, se detiene? Tal vez el rey dijo: pues el profeta está moribundo, se anda muriendo. ¿Qué es eso de aventar una flecha al aire y agarrar las saetas y golpear la tierra? 1, 2 y 3, y paró. No había entusiasmo, no creyó a la palabra de Dios. Dice que el profeta se molestó. Dice: si hubieras golpeado 5 o 6 veces, el Señor te hubiera llevado a destruir a tus enemigos por completo. Mas cuanto no, porque no quisiste, porque te detuviste, solamente 3 victorias vas a tener. ¿Y eso qué? ¿Quién tuvo la culpa, hermanos? Dios. ¿Quién la tuvo? Fue el rey. ¿Cuántas de las cosas están pasando en nuestra vida porque nosotros no nos hemos prestado? Y empezamos a decir, ¿verdad? Que hay muchos hubieras, ¿verdad? Que sí hay muchos tipos de hubieras, hermano. Y empezamos a quejarnos: si no me hubiera dejado de congregarme, no estaría como estoy. Empiezan las quejas. Si hubiera hecho caso a mis padres, si hubiera estudiado esto, no estaría ahorita como estamos. Los padres: si hubiera prestado más tiempo a mis hijos,
si hubiera hecho caso a lo que la palabra de Dios me enseña. Aquellos que están teniendo batalla en su matrimonio, si le hubiera pedido consejo al Señor, si le hubiera hecho caso a su palabra. Si estamos acá, hermano. Y hay tantos hubieras que podían estar pasando por nuestra mente en estas horas. Si hubiera hecho caso a las señales, no me hubiera pasado esto. Pero no puse atención, hice lo que quise. Y empieza, va, y en veces quisiéramos que hubiera un botón para cambiar los hubieras, va, de desobediencia. Decir, ay, ¿cuántos no quisieran cambiar su vida, hermanos? Ay, están muy contentos. ¿Cómo están? ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que hubiera un botón que cambiara las cosas que pasaron en nuestra vida, ¿va? Y que fueran como o diferentes, ¿cierto o no es cierto? Quisiéramos tener ese botón. ¿Ah? La Biblia también les hablaba de que hay un hubiera de desobediencia, ¿va? Eso es hubiera de desobediencia cuando tú desobedeces, empiezas a hacer, si hubiera hecho caso a la palabra de Dios, no estuviera así. Pero hay un hubiera de obediencia, hermanos. Y en Salmo 27:13, y es totalmente opuesto. Alabado es el Rey, amén. ¿Lo tiene? Dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Este es otro hubiera, ¿va? Diferente. Cuando obedeces al Señor, solamente lo único que puedes decir, uy, hubiera caído, pero gracias a Dios que escuché la voz de Dios. Gloria a Dios que hice caso a su palabra, que creí a su palabra. Y es por eso que estoy firme aquí sirviendo al Señor gozoso, con mucha alegría, porque creí a su palabra. Es lo que dice el salmista. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Yo quiero, hermano, decirte una cosa, que si tú crees y tú quieres, podemos cambiar el hubiera de desobediencia por lo mejor de Dios. Porque ¿sabe qué? Que aquí está el que puede cambiar el hubiera del pasado y ahora puede cambiarlo para algo mejor. Y quiero que lo vean en la historia ahí de Juan capítulo 11. Y ya cuando digo esta parte de la historia decimos, bueno, ya sabemos, es la historia de Lázaro. Cuando el Señor resucitó a Lázaro. Hay veces que quisiéramos, hermanos, que pudiéramos tener una vida nueva. Pues en Cristo sí se puede. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús todas las cosas podemos tener un buen principio. A partir de ahora las cosas pueden ser diferentes. Mira lo que dice después de que en el capítulo 11, ¿verdad? Dice la Biblia que Jesús escuchó que su amigo Lázaro estaba enfermo y en lugar de ir prontamente a atender a su amigo Lázaro, dice que se quedó 2 días más donde estaba. Y después le dice a sus discípulos, ahora sí subamos a Jerusalén. Cuando Jesús sube hasta donde estaba Lázaro, se da cuenta que Lázaro había muerto y que ya tenía 4 días de muerto. Y él se esperó, hermano, ¿sabe qué? Porque la peor tragedia para uno que está muerto, según los judíos, es precisamente el 4.º día. ¿Por qué? Porque los judíos creen que el alma del ser humano todavía está en el cuerpo hasta 3 días después de muerto. En el 4.º día el alma se va. ¿Okay? Y también 3 días el cuerpo dura sin descomponerse. Es lo que ellos creen. Y en el 4.º día ya el cuerpo empieza a descomponerse. Es por eso que Jesús quiso romper con todo eso y enseñarles que Él está y tiene poder aún sobre lo imposible, sobre la muerte, y Él puede revertir todas las cosas porque Él es Dios. Cuando el Señor regresa, dice que Marta salió al encuentro. Fíjese lo que dice ahí en el versículo 21. Dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, ¿qué cosa?
¿Va que ella usó también el hubiera? Oh Señor, si hubieras estado aquí, si hubieses estado aquí, tú tienes poder tú hayas tenido poder para sanarlo y él no hubiera muerto, Señor. ¿Cuántos de nosotros creemos en el poder del Señor en el pasado? ¿Va? Muchos podemos creer en decir, no, si el Señor estuviera ahí, el Señor lo hubiera sanado, el Señor hubiera cambiado. Tenemos fe para eso, ¿va? Pero fíjense bien algo bien interesante, hermanos, que tal vez usted lo había pasado de largo. Y dice ahí en el versículo 22, dice, mas también sé que ahora, no nomás en el pasado, él ya también dice, mas también sé que ahora, que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. ¿Sí lo está viendo, hermano? ¿Sí está entendiendo? Dios tiene poder, no nomás en el hubiera, Dios hubiera cambiado las cosas, sino que también ahora Dios tiene poder de cambiar las cosas. Y Dios se los mostró cuando levantó a Lázaro de entre los muertos. No importaba que tenía 4 días de muerto, no importaba que ya todo era contrario. Dios tiene poder para revertir todas las cosas, pero tú y yo tenemos que creer. El versículo 22 dice, mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. ¿Cuántos creen eso? Si tú lo crees, hermanos, y quieres, ¿va? Dios lo puede hacer en nuestras vidas. Y quiero, hermanos, que empecemos a cambiar nuestro hubiera. El Señor hubiera bendecido mi hogar, el Señor hubiera hecho con mi vida grandes cosas por lo mejor de Dios. Volvamos ahí en el Salmo 81 y ahí vamos a terminar. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Y dice en el versículo 10, ya cuando decimos que ahí vamos a terminar, hasta les brillan los ojos, ¿no? Su rostro resplandece, ¿no? Amén. Salmo 81, versículo 10. Esta vez vamos a empezar desde el 10. Dice, yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Ensancha tu boca y henchiré la mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. De lejos, por tanto, los dejélos, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus ¿qué? En sus consejos. Y luego viene lo de lamento, dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si mis caminos hubiera Israel andado, en una nada habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano sobre sus adversarios. Qué bonito, hermanos. Si nosotros cambiamos, en dejar de desobedecer a Dios, empezar a obedecerlo, mire todas las bendiciones. Versículo 15. Los aborrecedores del Señor se le hubieran sometido, y el tiempo de ellos fuera ¿qué? Para siempre. Versículo 16. Y Dios lo hubiera mantenido ¿de qué? De lo mejor del trigo, o de la grosura del trigo, y de miel de la peña tuviera ¿qué cosa? Wow. Si obedecemos al Señor, el Señor nos va a mantener de lo mejor. Y dice que nos va a dar de la miel de la peña. ¿Cuánto has visto que sale miel de la peña? ¿Ah? ¿Cuándo han visto que sale miel de la peña, hermanos? ¿Sabe qué se está refiriendo? Que aún en medio del quebranto el Señor te va a bendecir y va a sacar lo más dulce de ahí. Cuando tú y yo obedecemos al Señor, cuando tú y yo lo honramos obedeciendo su palabra sin cuestionarla, el Señor nos va a bendecir. El Señor nos va a dar lo mejor de lo mejor. El Señor nos va a guiar aún en los momentos más difíciles. El Señor nos va a dar bendición hasta que sobreabunde en nuestras vidas. En lugar de ser derrotas, las pruebas, las piedras van a ser bendición para nuestras vidas, pero siempre y cuando tú y yo obedezcamos al Señor. Así que, hermanos, cambiemos el hubiera de desobediencia por lo mejor de Dios. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a cambiar el hubiera?
Lo invito, hermanos, para que pasemos al frente, le clamemos a Dios y le pidamos perdón. Y no lo hagamos como se ha hecho siempre, ¿va? Confesamos el pecado, pedimos perdón, pero seguimos igual. No, no más. Empiece, hermanos, confiese su pecado, pida perdón y empiece a obedecer. Entonces dice el Señor: si mi pueblo me